Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Método Alternativo del HOMA-IR para la medición de la insulina resistencia. Agradecemos de antemano a la doctora Consuelo Chang Rueda, quien será nuestra honorable ponente de este webinar. A continuación, presentaremos nuestro video corporativo con la finalidad de que conozcan un poco más acerca de la empresa Desego y sus 40 años de trayectoria. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio, proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos Desego. Mi nombre es Giovanni Ricardo Gómez González, estoy representando al Centro de Estudios Microbiológicos y Análisis Clínicos de la ciudad de Pátzcuaro. Tenemos 9 años trabajando con la empresa, un servicio magnífico que hemos recibido en todos estos años. Soy la química Teresa Zavala Pantoja.
del Laboratorio Clínico Santa Fe de Puruándiro, Michoacán. Desde 1991 hemos recibido mucho apoyo de los señores González, mucho. Nos dan mantenimiento, tenemos apoyo por parte de ellos para cualquier problema que se nos presente. Yo soy el doctor Eric Barlandas, vengo del Laboratorio Bioclin de Chilpancingo. Yo ahora vengo a estas nuevas instalaciones de Desego y veo muy satisfactorios, que han crecido bastante, pero gracias al empeño que han puesto en la empresa y claro, esto es reflejo del servicio que ellos han prestado. Mi nombre es Adolfo Marchán, vengo de la zona de Tierra Caliente del estado de Guerrero, específicamente Arcelia. Tenemos 19 años trabajando y seguimos todavía con la empresa. Quiere decir que si seguimos con la empresa, pues es que nos ha dado un servicio excelente, sobre todo un trato humano. Gracias, mi nombre es Humberto Puente, soy médico veterinario, vengo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Tenemos 5 años aproximadamente trabajando aquí con la empresa. Mi nombre es Rosalía Arriaga. Yo soy Luis Guerrero, de la Clínica Veterinaria Dr. Guerrero. En estos 5 años el trato ha sido ético, sobre todo, son muy profesionales. Tratan de que el cliente quede satisfecho con lo que están ofreciendo. Responden a las expectativas de tanto en la parte administrativa como en la parte técnica. Siempre están al momento que se necesitan. Les recomiendo ampliamente los servicios, recomiendo ampliamente los reactivos, los equipos y el servicio técnico, que es inigualable. Les deseo a Desego que sigan creciendo, que sigan como hasta ahora en el buen servicio, ¿verdad? Y yo recomendaría el servicio de Desego, es muy bueno, nos atienden para todo. Pedimos nuestros reactivos y rápido nos los envían, nos dan asesoramiento también por parte de los ingenieros, de los químicos, o sea, es muy buen servicio. Excelente servicio, la verdad es que sí estamos muy a gusto trabajando aquí con ellos. Nos resuelven nuestras dudas rápido, el servicio que tenemos, nunca nos han dejado tirado con los equipos, las fallas, todo ha sido excelente. Te tratan como muy especial, como si fueras el único que realmente es para ellos, les importa, y siempre tratan de dejarte satisfecho. Si no se puede de una forma o algo, ellos buscan la manera de siempre dejarte satisfecho. No, pues felicidades por sus cumpleaños y que sigan creciendo. Gracias. Para dar continuidad a nuestro webinar, presentaremos a nuestro importante ponente, químico farmacobióloga de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestría en Ciencias en Análisis Clínicos en la Universidad Autónoma de Coahuila, doctorado en Ciencias para la Salud, CEMESAT, UNACH, Nodo Tapachula, profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas, miembro del Padrón Nacional de la EMA como experta técnica en la entidad mexicana de acreditación, en las áreas de química clínica, hematología y uroanálisis. Presidenta del Congreso de Administración y directora de los Laboratorios de Análisis Clínicos Especializados y de Referencia SADCB. Miembro del Cuerpo Académico Medicina y Epidemiología Molecular UNACH. Finalmente, les recordamos la importancia de ayudarnos a contestar nuestra encuesta, ya que a través de ella podemos hacerle llegar sus constancias, además de que nos ayuda como retroalimentación y seguir mejorando constantemente en cada uno de nuestros webinars. Contamos con 3 maneras diferentes de contestar la encuesta. La número 1 es escaneando el código que se compartirá en sus pantallas. La número 2 es entrando al link que compartiremos mediante el chat. Y la número 3 es terminando la encuesta, encontrarán una ventana que los mandará directamente al link para contestar la encuesta. Sin más preámbulo, los dejo con la doctora Consuelo Chang Rueda, esperando disfruten de este webinar que hemos preparado para todos ustedes. Ok, sí, ya. Gracias. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un gusto enorme poder estar parte de los conocimientos que hemos adquirido a través de los proyectos que hemos estado trabajando
con los estudiantes. Bien, el método que propuse, porque es muy importante, es un método alternativo del HOMA-IR para la medición de la insulinoresistencia. Y la insulinoresistencia pues está muy asociada a enfermedades metabólicas como la obesidad. Si podemos observar, la obesidad es una pandemia, ¿verdad? Pero ahorita el COVID es el que está de moda. Sin embargo, si volviéramos a hacer los estudios de obesidad, creo que esta pandemia también ya creció enormemente porque hemos estado guardados en nuestras casitas por 2 años y cacho. Así es que muy probablemente México se encuentra dentro de los 6 primeros países en obesidad. Y pues igual, las expectativas para niños no se quedan bajos, sino que las expectativas al 2030 para niños de 5 a 9 años serán de un 23.6% y para niños mayores de entre 10 y 19 años será de 19.3%. Pero, ¿qué pasa en nuestra República Mexicana? De acuerdo con las encuestas del ENSANOT, tenemos que para niños entre 5 a 11 años se encontró que del 2006 al 2018, 1 de cada 3 niños se encuentra con sobrepeso u obesidad. Si valoramos los niños de población rural y población urbana, podemos observar que existe solo una diferencia de 10 puntos porcentuales. O sea, sigue manteniéndose la regla de 1 de cada 3. Y si nos damos cuenta, no tarda la población rural convertirse igual como si estuvieran en zona urbana, porque desgraciadamente la publicidad y la comida chatarra pues están a la orden del día en la televisión y es lo más fácil para la gente en cuanto al tipo de alimentación. Si nos vamos a la población adulta de más de 20 años de edad, vemos que sobrepasan las expectativas. O sea, tenemos que hasta un 70% de pacientes o de personas que presentan sobrepeso u obesidad, o sea, 2 de cada 3 presentan sobrepeso u obesidad. Y muy probablemente estos adultos fueron niños que presentaron también sobrepeso u obesidad. El problema de la obesidad hasta el momento, sabemos que la obesidad es diabetogénica, ¿sí? Porque condiciona insulinoresistencia y sobre todo la diabetes. Y vemos que, por ejemplo, de acuerdo a las encuestas del 2012 al 2018, 1 de cada 10 pacientes presenta diabetes tipo 2 y de esta diabetes tipo 2 el 60 al 80% de ellos fueron obesos. Y bueno, siempre he dicho que el paciente diabético se gana la gran mayoría de las enfermedades metabólicas, porque al no usar los carbohidratos, pues empieza también a mover lípidos, proteínas, etc. Y vemos que el colesterol y los triglicéridos es otra condición que se asocia mucho al síndrome metabólico, aunado a todo esto, donde podemos ver que 2 de cada 10 personas presentan dislipidemia. ¿Sí? Del 2012 al 2018 creció de 1 a 2. Entonces, podemos observar que es un problema que nos está atacando de manera silenciosa, ¿verdad? Y que muchos no nos damos cuenta. Pero, ¿qué pasa con la insulina?
¿verdad? La insulina es un péptido, es una hormona de 51 aminoácidos producido y secretado por las células beta de los islotes pancreáticos, cuya principal función es la de mantener las concentraciones dentro de los rangos de normalidad. Esto es cuando nosotros desayunamos o comemos, pues en ese momento la sincretina va a establecer la liberación, ¿verdad? De la insulina, que va a responder a los efectos de que nosotros comemos. O sea, lo que va a pasar es que como inmediatamente después de que nosotros comemos mantenemos una hiperglicemia fisiológica, la insulina va a tratar de que esa glucosa regrese a sus estados normales. ¿Y cuáles van a ser los tejidos o órganos sensibles a la insulina? Pues el músculo, el hígado y el tejido adiposo, ¿verdad? El cerebro está implicado también en desempeña funciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se sabe que también hoy en día que tiene funciones cognitivas la insulina y a través del cerebro se va a regular, ¿sí?, la entrada y el gasto energético. Va a tratar de haber una homeostasis o un equilibrio entre lo que comemos y lo que estamos gastando, ¿sí? De tal manera que el organismo regrese a sus normalidades en el contenido de glucosa, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando este desequilibrio opera? En este caso, por ejemplo, podemos ver esta gráfica, ¿sí? Podemos observar que cuando nosotros comemos, la cantidad de insulina va a ser proporcional a la cantidad de glucosa y a las 2 horas deberá haber regresado a sus niveles normales, ¿sí? Pero cuando tenemos un desequilibrio entre la ingesta y el consumo energético, provocado principalmente por ingerir alimentos altamente energéticos, como lo hacemos clásicamente en México, la comida rápida, ¿sí?, la dieta T que le llamamos, ¿verdad? Tacos, tamales, tlayudas, tortas de tamal, etcétera, ¿verdad? Y el no hacer ejercicio, tener una vida sedentaria, etcétera, esto nos va a llevar a un balance energético positivo, que nos va a condicionar que llegue un momento en que haya una incapacidad o sea, nuestro tejido adiposo se va a llegar a saturar, que ya no va a ser fácil esta expansión y por lo tanto puede haber una lipodistrofia donde estos lípidos, al ya no poderse guardar de manera como lo hacía, tendrán que buscar otros órganos. O sea, hay un desbordamiento lipídico hacia otros órganos, provocando un problema inflamatorio y condicionando la insulinoresistencia, como lo podemos ver con estos órganos, ¿verdad? Se nos puede ir, cuando ya rebasamos los límites, este exceso de grasa se va a ir a guardar a las vísceras, al hígado graso. De ahí la importancia del por qué nosotros hemos estado estudiando, porque hemos visto personas delgadas, niños delgados que ya tienen hígado graso. El corazón también se puede engordar
o llenar de grasa el músculo y no más los riñones. ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que la señalización que manda el cerebro se pierde y va a haber un desequilibrio y lo que se mantenía como dentro de los rangos, pues realmente nos va a llevar a una insulinoresistencia donde la cantidad de glucosa que, o sea, al estar comiendo la persona, ¿por qué? Por el mismo desequilibrio que está ocurriendo acá, nuestro organismo va a requerir el doble de insulina, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la cantidad de glucosa a sus límites. Es ahí cuando aparece la insulinoresistencia. Esto es en el sentido de que no hay un orden en la comida. Hay personas que se la pasan comiendo todo el tiempo, no dejan descansar a su hígado cuando ya están comiendo. Y lógico que todo esto tiene una consecuencia, ¿verdad? Como podemos observar acá, llegará un momento también en que el páncreas, las células beta se lleguen a sellar por la grasa y vamos a tener un daño en la secreción de la insulina, condicionando con ello la diabetes tipo 2, que es lo que idealmente no deberíamos. Y es de ahí donde el hecho es de que el 60 al 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 son obesos, porque llegan a presentar toda esta situación y lógico que llega un momento en que ya la insulina no les funciona y permanece, por tanto, la hiperglicemia, ¿sí? Condicionando la diabetes tipo 2. Y es ahí donde entran, ¿verdad? Métodos para medir la insulinoresistencia, ¿verdad? La insulinoresistencia, pues no es más que la pérdida de sensibilidad de la insulina por los órganos o bien una alteración en las acciones metabólicas. Existen varias técnicas para medir la insulinoresistencia. Dentro de ellas tenemos los métodos directos que utilizan la insulina. Sin embargo, estos métodos, por ejemplo, la pinza euglicémica metabólica, que es el estándar de oro, realmente se hacen con fines, o sea, lo hacen los expertos con fines de investigación. Además de que son técnicas que son invasivas, porque el administrar insulina a la misma vez que glucosa, pues es una técnica que a nosotros como químicos no se nos permite, ¿sí? Por lo consiguiente, pues tenemos otras técnicas que son más fáciles y que han venido siendo las más usuales. Por ejemplo, el HOMA, que es el más común, ¿verdad? Pero sin embargo, para nosotros representa, pues, sobre todo para el paciente, es mucho más caro. Y vean ustedes, por ejemplo, en este estudio que realizó Matthews en 1985, hizo un comparativo de la prueba o estándar de oro, que es la pinza euglicémica metabólica, con el HOMA, ¿verdad? Y se observó que al hacerlo con sujetos normales, sujetos diabéticos y juntándolos todos, se observó un 88% de correlación con una P bastante significativa, ¿sí? La técnica Quickie también es muy similar al HOMA, pero reportó una correlación menor y en la actualidad pues la que más se usa es el HOMA, de tal manera que cuando nosotros vemos de qué manera o cómo se comporta, ¿verdad? Se correlaciona, ¿verdad? Lo que es la insulina plasmática basal con la glucosa plasmática basal,
cuando nosotros tenemos 4 milimoles, que es el valor de glucosa dentro de los rangos normales, la función de la célula beta se mantiene al 100%, ¿verdad? Y claro que no hay un aumento en la insulinoresistencia, pero si aumentamos, ¿verdad?, el nivel de glucosa, llega un momento en que, por ejemplo, si tenemos 5 o 6 milimoles, la funcionalidad es al 12.5%, ¿sí? Y la resistencia aumenta. Entonces, es por ello de que el HOMA ha sido y es una de las técnicas más habituales en la valoración de la insulinoresistencia. Ahora, se han encontrado, ¿verdad?, asociaciones del HOMA-IR con la obesidad. Por ejemplo, este es un estudio realizado en niños y con sobrepeso y jóvenes caucásicos. Y vean ustedes que la insulinoresistencia se observó más en niños con obesidad. Por otro lado, también se realizó en niños y adolescentes en población china y también se observa que aumenta la prevalencia del HOMA en estos niños con obesidad o sobrepeso. Nosotros aquí en Chiapas, en Tapachula, realizamos un estudio en niños y encontramos también, fueron niños normales a los que les hicimos la insulinoresistencia y se observó que la insulinoresistencia se asoció tanto a la edad como al índice de masa corporal, ¿sí?, con una P bastante aceptable. Cuando nosotros también realizamos un estudio en adultos y les hicimos lo del HOMA, vimos que aquellas personas que tenían peso normal, su HOMA estaba dentro de rangos normales, pero cuando entran ya en sobrepeso u obesidad, por ejemplo, en sobrepeso casi se duplica y en obesidad llega casi a 5, lo cual pues quiere decir que ya con tener sobrepeso u obesidad estamos ya manejando una insulinoresistencia, ¿verdad? Por otro lado, también se ha encontrado asociada a la insulinoresistencia a las dislipidemias. Podemos observar en esta gráfica en las cuales vemos que conforme disminuye el HDL colesterol, aumenta el índice HOMA y por ejemplo, cuando le tenemos elevado, tanto en hombres como para mujeres, el índice HOMA se mantuvo bajo comparado cuando estos se encuentran, el HDL colesterol se encuentra disminuido. Acuérdense que el HDL colesterol es el que remueve, ¿verdad?, el colesterol intracelular de los tejidos endoteliales de las arterias. Y podemos observar que estos, tanto en hombres como mujeres, se encuentra la insulinoresistencia bastante aumentada en el 50% de los casos. Por otro lado, también en este reporte se asoció a la insulinoresistencia con los factores asociados al síndrome metabólico. Y se ve claramente que conforme aumenta la insulinoresistencia, vean, por ejemplo, aquí cuáles son los que van aumentando. Por ejemplo, este que está aquí es la medida de cintura. Y luego tenemos el aumento de triglicéridos y la disminución del colesterol, ¿sí? Esta es el HDL colesterol bajo, que se ve francamente que conforme va aumentando el HDL
el porcentaje de HDL de colesterol bajo, el HOMA aumentó considerablemente. Por otro lado, nosotros también aquí en Tapachula hicimos el estudio comparativo con las dislipidemias y cuando vimos en caso de niños, aquellos que tenían al menos un lípido alterado, su índice HOMA ya estaba arriba de 4, casi en 5, y cuando tenían de 2 a 3 lípidos alterados, su índice HOMA estaba en casi 6. Vean ustedes por qué es importante estar revisando en nuestros pacientes, sobre todo nosotros que somos personas del área de la salud, debemos de cuidar esa parte. También nosotros hicimos este estudio en adultos aquí en Tapachula, ¿verdad? Es de un grupo de maestros de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y se vio que cuando tenían 0, pues no, su HOMA estaba dentro de los rangos. Pero si mantenían de 1 a 3 lípidos alterados, el HOMA subía a 4. Y cuando tenían 4 lípidos alterados, el HOMA se disparaba hasta 6, casi 7. Entonces, vean ustedes por qué la importancia que estoy haciendo con esta presentación, el hecho de por qué medir la insulinoresistencia. Sabemos también pues que el hígado graso está muy asociado y vean ustedes, por ejemplo, en este caso donde está el HOMA, cuando tenemos el hígado normal, pues el índice está dentro de los rangos, pero conforme ya tenemos una simple esteatosis, esta se dispara de 8 a 12 y cuando ya tenemos una esteatosis hepática de tipo no alcohólico, esta se casi sube a 15. Entonces, vean ustedes, 15 sino a 16. Entonces, vean ustedes cómo también está asociado a marcadores hepáticos. Aquí tenemos la TGO relacionada con el HOMA, o el aspartato aminotransferasa. Vean ustedes cómo conforme va aumentando la enzima, esta enzima, acuérdense ustedes que es una enzima que se encuentra intracelular dentro de los hepatocitos en mayor cantidad, o sea, se puede encontrar también a nivel cardíaco, pero en este caso se hizo notar a través de los hepatocitos y se observó que está asociada también al índice HOMA. Y cuando se hace, también se hizo esto con la alaninotransferasa, se observó en menor concentración, pero sí se encontró asociado. Cuando se hizo esta asociación reportada en 2016, se ve también que conforme aumenta esta relación, ¿sí? También aumenta el índice de HOMA. Con esto, pues estamos nosotros entendiendo que el hecho de presentar algunos marcadores nos están indicando que algo está pasando con nuestra insulinoresistencia. Y aquí, por ejemplo, nosotros cuando hicimos aquí en niños, vean ustedes que con ALT y AST, cuando observamos con ALT se vio más aumentado el índice HOMA, ¿sí? Que si que sin el y con esta enzima, con el aspartato aminotransferasa, no se encontró asociado, ¿sí? Sino con ALT. Muy probablemente ALT es una enzima
que se encuentra tanto en citoplasma como en mitocondrias. Igualmente, en este caso nosotros lo encontramos asociado con el alaninoaminotransferasa, ¿verdad? Con la asociación con insulinoresistencia. Y sin embargo con AST se mantuvo en mucho menor proporción que con ALT, que dieron valores estadísticamente significativos. Cuando lo realizamos nosotros con esto fue en niños y en adultos. Cuando juntamos a los niños y a los adultos, vemos que en niños prácticamente no se dio tan alto. Sin embargo, con los adultos sí se observó la asociación, ¿sí? Y vean, por ejemplo, aquí, para los que no saben acerca de los índices HOMA en niños, los valores son igual o mayor a 3.4 y en adultos es igual o mayor a 2.9. Pero, ¿cuál es el costo de realizar un HOMA o una evaluación de la insulinoresistencia? Nosotros hicimos un estudio de 3 laboratorios en la Ciudad de México y un estudio a nivel de nuestro estado con los parámetros que se requieren para calcular el índice HOMA, que fueron la insulina y la glucosa. Uno nos dio desde 480 hasta 600, ¿sí? En la Ciudad de México, el más bajo fue de 480, el más alto fue de 600. En Chiapas o en Tapachula, el más bajo fue de 350 y el más alto fue de 650, haciendo un promedio de 526. ¿Sí? Y surge una nueva prueba subrogada, ¿verdad? Para determinar la insulinoresistencia, como es el índice triglicéridos entre glucosa, que no es más que igual al logaritmo natural de la multiplicación del valor de triglicéridos por la glucosa divididos entre D2. Existen ya estudios, ¿verdad?, que se han realizado en Argentina. Miren, estos estudios en Argentina ya tienen datos importantes. En Asia, igual, observan datos que correlacionan con el HOMA y este índice, ¿sí? Y en México también ya se tienen estudios tanto en hombres como mujeres. Por ejemplo, podemos observar que igual este reporte tiene de 4.55 para las mujeres y de 4.68 para los hombres. O sea, tenemos ya valores de referencia. Sin embargo, todavía hace falta más que estos estudios sean más conocidos y sean más estudiados para realmente validar con mayor precisión. También observen que esto es en población mexicana de adultos, pero también ya hay estudios que se han realizado en escolares, ¿sí? Como este reporte realizado en el Journal de Pediatría en 2020. Veamos que ya se tiene para niños y para niñas este tipo de asociación cuando tienen intolerancia a la glucosa en ayunas o con solo el ayuno, o también con diabetes tipo 2, ¿sí? Igual que en niñas,
¿sí? Con diabetes tipo 2 se tiene de 4.82 para niños y en niñas con 4.63, ¿sí? Entonces, vean, ¿qué se requiere? Pues se requiere, ahorita lo vamos a ver. También nosotros hicimos este índice en Tapachula y observemos que también es bastante significativo el índice triglicéridos glucosa con el HOMA, tanto en adultos como en niños, ¿verdad? Lo cual pues nos da una posibilidad para poder explicarle a nuestros médicos que ya podemos tener otro factor que no le represente tan caro a nuestro paciente y que le puede predecir este tipo de alteraciones que podemos prevenir, ¿sí? El costo del índice de triglicéridos de glucosa en México, igual se hizo el estudio en estos 3 laboratorios en la Ciudad de México y en Tapachula, ¿verdad? Y vemos que el valor más bajo fue de 250 y el más alto fue de 300. Y para Chiapas, el valor más bajo fue de 100 pesos y el valor más alto fue de 190, haciendo un promedio de 201. Esto nos dice que es una tercera parte de lo que nosotros realizaríamos el gasto con un HOMA-IR, ¿verdad? Y pues esto es importante para nosotros aportar o decirle al médico, mire, ya podemos hacer esto, existe esta posibilidad. Nosotros a nivel de investigación estaremos haciendo más estudios para aumentar nuestra N y poder tener una mejor validación y ojalá que a nivel de todos los estados de la República Mexicana a través de este webinar surjan trabajos, ¿verdad? Que puedan ustedes realizar y que puedan validar, ¿verdad? Estos valores. Acuérdense que cada laboratorio debe de tener sus propios datos. Pero también existe en la actualidad los famosos metaanálisis o inteligencia artificial, en donde los diabetólogos, las personas que buscan la manera de establecer factores de riesgo y calcularlas en base a ciertos bases de datos, como calcular hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo con este reporte, se realizó un metaanálisis donde unieron 3 bases de datos, 2 bases de datos americanas y una base de datos de México del 2016. Pero miren, por ejemplo, los grupos son diabetes relacionada a la obesidad, bueno, diabetes relacionada a la edad, diabetes media relacionada a la obesidad, diabetes severa relacionada a la insulino, a la diabetes tipo 2 y la diabetes severa relacionada a la insulinoresistencia. En el verde, que es el que nos interesa, es el que está relacionado con la insulinoresistencia. Vean cómo los americanos, ellos ya hacen el HOMA, ¿verdad? Mientras México nos quedamos cortos. En México, la insulinoresistencia todavía no se aplica. Pero si nosotros podemos estudiar y hacer al menos unas buenas bases de datos, tal vez con la relación triglicéridos-glucosa, ya nos puede aportar mayores datos de riesgo. Y se determinaron estos coeficientes de correlación entre estas variables con el HOMA-IR. Por ejemplo,
¿qué variables son importantes para nosotros desde el punto de vista de lo que no nos sale tan caro, de lo que podemos tener en el laboratorio? Por ejemplo, la circunferencia cintura-cadera, miren, está relacionada bastante con el índice HOMA, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa y la presión arterial, en este caso la diastólica y la sistólica. Cualquiera de las dos que esté elevada ya nos está indicando que tenemos resistencia a la insulina, ¿sí? Igual con los triglicéridos. Si tenemos triglicéridos altos, ya estamos muy seguros que tenemos resistencia a la insulina, igual que el colesterol. Entonces, es por ello que debemos de poner atención, ¿verdad? Nosotros que creo que nadie de nosotros puede decir que no tiene a un pariente diabético, más de alguno tenemos, no solo parientes directos, tenemos parientes en segundo grado o amistades que les podemos sugerir más a sus hijos, ¿verdad? De lo que pueden prevenirse a corto y mediano plazo, ¿verdad? ¿A qué conclusiones nos lleva esto? ¿Verdad? El HOMA-IR es uno de los estimadores de la insulinoresistencia más sensibles para fines epidemiológicos, comparados con el estándar de oro que es el clamp euglicémico o la pinza euglicémica metabólica. Se relaciona también altamente con la obesidad y marcadores séricos de dislipidemia y enfermedad hepática en niños y adultos mexicanos. Pero, por ejemplo, ahora ya tenemos el índice triglicéridos glucosa, que correlaciona significativamente con el HOMA-IR en niños y adultos mexicanos, presenta menor costo para su determinación con el HOMA-IR, sin embargo, se hace necesario generar mayor evidencia epidemiológica para validar su uso en la práctica clínica. Y pues lo más nuevo, la inteligencia artificial, es una herramienta poco explorada, pero que a futuro podría prevenir el desarrollo de insulinoresistencia y diabetes tipo 2 desde edades tempranas. Pues esto es prácticamente lo que yo les quise traer en esta ponencia, porque pues ¿quién no se hace su química sanguínea de 3 o de 6 parámetros y podemos determinar este bendito índice y poder estar determinando un índice que nos saldría mucho más caro si le hacemos la insulinoresistencia, ¿sí? Con esto pues quiero darle las gracias a la empresa Desego por haberme invitado a dar esta ponencia. Espero poder estimular a todos los presentes a seguir trabajando en beneficio de nuestros pacientes, porque pues la diabetes, acuérdense, la obesidad, al igual que la diabetes, son enfermedades silenciosas que conllevan años a veces en presentarse los problemas agudos y que debemos de tratar de prevenir, sobre todo las enfermedades, sobre todo de tipo, la diabetes tipo 2, que es la más discapacitante, porque un paciente diabético tipo 2 es un enfermo que si no se cuida adecuadamente o no se controla adecuadamente, pues va a sufrir no solo él con sus problemas a corto y mediano plazo o a largo plazo, como son la retinopatía, hepatopatía, angiopatía diabética, nefropatía diabética, etcétera, e inclusive hasta discapacitante porque pierden los miembros inferiores, ¿sí? Y llevan a no solo a la familia a gastos exorbitantes, sino a los sistemas de salud. Y para mí es muy importante
el ver cómo se deteriora una familia cuando hay este tipo de problemas. Pues muchísimas gracias y espero haber llamado en ustedes esta inquietud que yo he tenido. Gracias. Muchas gracias, Química. ¿Me escucha bien? Sí, sí, sí. ¿Cree que pudiéramos pasar a la sección de preguntas y respuestas? Claro que sí. Le leo la primera pregunta que tenemos aquí, Ajá. que es desde Silvia Guadalupe Treviño Moreno, que comenta: ¿este tipo de estudio se ha realizado solo en su población en Chiapas o ya se han reportado equipos de trabajo sobre esto en otros estados de la República? Como les presenté yo aquí en la ponencia, ya hay estudios realizados en 2020 y que fueron ahí está la base, la referencia bibliográfica en la clínica pediátrica, donde ya lo hicieron, ya hay datos, esos valores de referencia que yo les di son hechos aquí en México. Sí, pero aún falta la subrogación, ¿sí? Aún falta la subrogación. O sea, perdón, aún falta más validación. No es nada más, se necesitan más estudios para poder validarla. O sea, ya hay estudios, pero lo ideal es que se haga más conocida y que se pueda validar entre los estados. Eso es lo que yo pienso. Tenemos otra pregunta de Victoria Rubalcaba, que nos comenta: ¿puede haber un índice HOMA alto con un hemoglobina glucosiada normal? Bueno, yo creo que el índice HOMA no está tan relacionado con la hemoglobina glicosilada. Le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros medimos una hemoglobina glicosilada, nosotros lo que medimos es la cantidad de glucosa que le penetra el eritrocito en 3 meses, que es el tiempo de vida media, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos con esto es medir la cantidad de glucosa. Ahora, lo que le entra al eritrocito, ¿verdad? No depende de la insulina, porque hay 3 células que no depende su entrada de la glucosa a la insulina. Y estos son los eritrocitos, las células de la retina y las neuronas. Entonces, ellos no están en función de la cantidad de insulina, ¿sí? Están en función de la cantidad de glucosa que el paciente ingiera, pero por eso es importante y es una de las pruebas más confiables, porque muchas veces el médico cita al paciente y el paciente es medio especial, con 3 meses, una semana antes o 15 días antes que ya sabe que va a ir al médico, empieza a cuidarse. Pero al eritrocito no se le puede engañar, porque el eritrocito recibe todo lo que le llega y no está diciendo: oye, guárdate, deja de guardarlo porque ya voy a ir al médico. Al eritrocito no se le puede engañar. Entonces, allí no está en función de un HOMA. Ahora, si hay obesidad, si hay dislipidemia, si hay sobrepeso, es muy probable que sí tenga la insulina, el HOMA, ¿sí? Pero la hemoglobina glicosilada no tiene nada que ver, ¿sí? Nada más me está diciendo si el paciente está controlado o descontrolado, si es control reciente o si es control o es descontrol. O sea, hay varias situaciones que nos evidencia. Por eso, cuando nosotros determinamos hemoglobina glicosilada, debemos determinarla con la glucosa sérica, ¿sí? Entonces, no podemos determinarla nada más la pura hemoglobina glicosilada, porque siempre las dos nos dicen qué tan eficiente está, porque cuando nosotros hacemos una glucosa sérica, lo que estamos haciendo es un flash del metabolismo de la glucosa en 24 horas. Y cuando nosotros hacemos una hemoglobina glicosilada, lo que hacemos es un flash a 3 meses previos. Pero yo siempre les digo, ¿saben qué?
los eritrocitos tienen un tiempo de vida media de 120, promedio 90, pero no todos tienen la misma edad, porque diario destruimos eritrocitos. Entonces, yo con que me esté evaluando mes y medio atrás, me doy por bien servida. No sé si quedó con esta pregunta satisfecha. Pasamos a otra pregunta, doctora. Sí. Dice Mario Galindo Méndez, en la gráfica de la correlación entre índice de HOMA y la relación triglucosa, Triglicéridos. veo que el resultado de R es menor a 0.40. Pese a este resultado e independientemente del precio, ¿cree conveniente suplantar HOMA con esta relación? Pues miren, se supone que ya hay estudios que están diciendo que es bastante, que tiene correlación, que correlaciona muy bien, ¿sí? Entonces, yo creo que si a mi paciente le voy a permitir dar un dato, por eso les decía, claro, lo ideal ahorita, miren, se vienen muchos cambios en cuanto a cómo medir lípidos, porque estamos acostumbrados igualmente a medir lípidos con un ayuno de 12 horas. Y resulta que ahorita la novedad es que ya no necesita ayuno, porque eso nos están escudriñando, se nos están escapando de la medición, las small, las LDL small, y esas son las más peligrosas. Bueno, pero esa sería otra ponencia. De todos modos, como les digo, es por eso que tenemos que estar atentos a los cambios, a todas estas técnicas nuevas que podemos nosotros utilizar, ¿verdad? Para mejorar nuestro desempeño dentro del laboratorio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues haciendo trabajos o procurando leer artículos. Estos artículos ya están si gustan igual me mandan y yo puedo buscar el artículo para enviárselo, para que saquen más su duda. Muy bien, doctora. También nos podría compartir su contacto para todos los que tienen alguna otra pregunta y también que quisieran ver la presentación que nos regaló. Déjenme poner, aquí está mi contacto del correo electrónico. Perdón, le voy a volver a compartir pantalla. Sí, sin problema. Sí. Ya me ven, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Sí, aquí está mi contacto, consuelo.chan@unach.mx. ¿sí? Pues para mí fue un gusto el haber estado con ustedes, esperando haber llamado su atención y tal vez igual se pongan a leer un poquito más acerca de este índice, que la verdad para mí también ha sido un boom, porque hay gente que no puede pagar y llega pues deseosa de saber qué tiene, ¿no? Y si nosotros les podemos dar algo más, pues qué bueno, y que el médico también decirle, sabe que ya existen estos otros parámetros que pueden apoyar y para que pueda usted insinuarle al paciente de cuidar su peso, sus lípidos, etcétera. Porque muchas veces nosotros no le tenemos no tenemos la cultura de la prevención. Nos vamos al médico cuando ya tenemos la enfermedad y la idea es la prevención, ¿sí? Y bueno, pues, perdón. Sí, no, nada más les voy a poner aquí para lo de la encuesta que me había comentado, sí. para que la contesten y pues quedo a sus órdenes y agradezco al señor González por su invitación.
Muchísimas gracias a usted, doctora. Le agradecemos mucho su ponencia, excelente ponencia. Esperemos que próximamente tengamos otra. ¿Y algún último comentario que quisiera agregar o ya le damos por terminada este webinar? Pues nosotros vamos a tener un congreso en mi universidad, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas para octubre. Y ojalá y pudieran, bueno, si dejan sus contactos con usted, pues poder nosotros igual mandarle para que puedan asistir a nuestro congreso. Claro que sí, yo le mando una lista también de todos los interesados y entonces ya podrá invitarlos posteriormente. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Química. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todos por asistir. Damos por concluido este webinar.